Bienvenidos a todos los alumnos a la clase de educación cristiana. Bien, vamos a dar comienzo a la sesión programada para hoy. Antes vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que nos acompañe. Podamos disfrutar de la clase, aprender algo y también edificar nuestra vida como creyentes, ¿no? Cada clase debe ser una clase que nos permita edificar nuestra vida como cristianos y crecer, ¿no? Crecer en conocimiento, crecer también en fe. Bien, vamos a orar, encomendar la clase en manos del Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta noche pedimos que tu presencia nos acompañe por medio de tu Espíritu Santo. Que esta clase de educación cristiana, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros y también nos brinde el conocimiento necesario para poder perfeccionar nuestro trabajo. Nos encomendamos en esta noche en tus manos. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Muy bien. Vamos a retomar un poco la secuencia donde nos habíamos quedado. Recuerdan la clase pasada, estuvimos trabajando un poco el contexto sociocultural y religioso del lugar donde podemos desarrollar la educación, ¿no? Evaluar, conocer un poco estos factores nos ayuda a poder plantear una mejor propuesta de educación cristiana. Es importante eso, ¿no? Hemos visto los antecedentes de cómo Latinoamérica, donde estamos incluidos nosotros, recibió una influencia, ¿no? De tanto de cultura, de contexto, como de religiosidad. Por un lado, América del Norte, ¿no? Fue influenciada por las colonias británicas, por la labor británica, dentro de ellos los puritanos, que llevaron el Evangelio para poner como base, como estructura de una nación, ¿no? Y los resultados del trabajo que ellos hicieron se plasmó, pues, en el desarrollo de Estados Unidos como nación, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? América del Sur recibió la influencia española y con ello también el trabajo de la Iglesia Católica Romana. 500 años, ¿no es cierto? 500 años de colonia. Bueno, y ahí están los resultados que nosotros ya conocemos, ¿no? La influencia de uno y de otro, ¿no? Y cómo de América del Norte vinieron las primeras misiones a América del Sur trayendo el Evangelio, ¿no? Dentro de todo ese proceso hubo un hombre bastante importante, un educador que trabajó mucho en América Latina, ¿no? Y que fue un protagonista importante en los comienzos de la era republicana, de la independencia, ¿no? Del Perú. Y me estoy refiriendo a Diego Thompson, que dejé para que vean el video, pero preferí no ponerlo para poderlo ver juntos y poder conversar sobre él, ver sus aportes y también la propuesta educativa que él desarrolló y un poco comentar sobre lo que él hizo, ¿no? Y de qué manera nos puede ayudar hoy, tomando en cuenta la labor que él desarrolló, ¿no? Vamos a ver entonces un poco la vida de este personaje muy importante dentro de la educación. Es un video que lo edita, lo produce este ministerio. Es un canal en YouTube que ya les mencioné, que es Vite, ¿no? Canal Vite, que produce diferentes videos instructivos de varios personajes que influenciaban en la iglesia, ¿no? En este caso, vamos a ver la vida y la influencia que dejó Diego Thompson, ¿ya? Diego Thompson en lo que es el terreno educativo, que es nuestro campo de estudio, ¿bien? A ver, entonces tomamos atención de este video y luego voy a compartir, voy a preguntar también algunas cosas sobre esta parte, ¿eh?
Entonces, atención a los que han entrado recién, pongan atención, ¿ya? Sobre todo los que están con cámara apagada, quizás por la situación de internet, quizás por la señal no la pueden prender, pero espero que puedan estar atentos, ¿no? A ver, comparte entonces la pantalla. Tome atención, ¿no? Pionero incansable y uno de los precursores de la obra protestante en América Latina. Durante 30 años recorrió el mundo hispanohablante casi por completo, desde la península del Labrador hasta la Tierra de Fuego en la Patagonia, difundiendo la palabra de Dios. Su labor es un ejemplo para la iglesia latinoamericana de hoy. Bienvenidos a este resumen de la vida del educador y misionero James Diego Thompson. James Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Creetown al suroeste de Escocia. Su padre, William Thompson, fue director de escuela y secretario de la iglesia presbiteriana. Esta estrecha relación entre la educación y la fe marcó el resto de su vida. Siendo joven, viajó a la ciudad de Edimburgo para estudiar medicina, pero su vida cambió decisivamente en aquellos años. Abrazó la fe en Jesús y abandonó sus estudios para dedicarse a la teología. Para entender este cambio es necesario entender su contexto. Gran Bretaña vivía un avivamiento misionero y evangelístico por aquellos años. Gracias al ejemplo de William Carey y la Sociedad Misionera Bautista, quienes habían llegado hasta la India. Movidos por esta experiencia, muchos otros hombres se sumaron a los esfuerzos por expandir el Evangelio. Entre ellos se encontraban los hermanos Haldane, quienes realizaban prédicas al aire libre por toda Escocia con el apoyo de hombres de la talla de Charles Simeon y Andrew Fuller. Apoyaron organizaciones y sociedades misioneras e incluso fundaron sus propios seminarios para capacitar hombres en el ministerio. Fue bajo la influencia de los hermanos Haldane que la vida de James Thompson fue transformada. En 1816, Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formaba parte del equipo misionero, pero por providencia divina, finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón y 2 años más tarde pudo concretar su anhelo cuando se presentó la posibilidad de viajar al sur del continente americano. Así fue como el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Y bien llegado, adaptó su nombre a Diego como respeto a la cultura. Su labor oficial era establecer escuelas bajo el sistema lancasteriano. Desarrollada en Inglaterra, la educación lancasteriana estaba basada en la enseñanza mutua entre alumnos. Aquellos estudiantes más avanzados ejercían de monitores para otros alumnos de niveles inferiores. De esta manera, un solo maestro podía hacerse cargo de un largo número de niños, además de fomentar valores morales y civiles. Por su practicidad y bajos costos, se volvió popular en Inglaterra, permitiendo el acceso a la educación de los sectores más pobres. Por las mismas razones, el sistema lancasteriano se volvió la mejor alternativa para los recientes gobiernos sudamericanos que no contaban con grandes presupuestos ni con maestros capacitados. Entre 1818 y 1822 estuvo en Argentina, Uruguay y Chile, a donde fue invitado por el gobierno de Bernardo O'Higgins. Gracias a la buena disposición de los gobiernos de aquellos países, pudo utilizar la Biblia como libro de estudio, incluyendo pasajes seleccionados por él, y con la libertad de distribuir ejemplares entre los estudiantes y sus familias. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte impronta pedagógica. Él mismo reconoció en sus cartas que su principal labor era fundar escuelas lancasterianas.
hubiera sido imprudente anunciarse de parte de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado un gran obstáculo. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia, pero aceptaban su estadía con fines educativos. En 1822 aceptó con entusiasmo la invitación del nuevo gobierno de Perú. El general San Martín lo recibió con un abrazo y le dio su respaldo para implementar sus escuelas en el territorio peruano. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa, pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino. Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica. Se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la sociedad bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las islas del Caribe. Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur. Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este,
asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la Sociedad Bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo más en el Caribe y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras. Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las Escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web. Allí encontrarás un amplio artículo sobre la vida de este importante educador y misionero. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de Diego Thompson? ¿De qué forma puedes ser agradecido con el Señor por aquellos que trabajaron por darnos acceso a las Escrituras? ¿Cómo podría la Iglesia involucrarse más en la promoción de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Muy bien. 14 minutos aproximadamente de la explicación que se ha hecho de Diego Thompson. Y a partir de aquí vamos a comentar algunas cosas, ¿no?, importantes, creo yo, hoy también importantes para nosotros, de cómo aprender, ¿no? Porque parte de su labor, de ustedes, porque también ustedes cumplen una labor educativa.
Al momento que cada uno enseña algo, ya se convierte en una persona que realiza esa labor, ¿no? Si enseña a niños, a jóvenes, adultos, cualquiera que sea el escenario, ya usted es un pedagogo, ya está transmitiendo algo. Entonces hay que observar de la vida de Diego Thompson algunas cosas importantes, creo yo. A ver, ¿qué les pareció la propuesta teológica, la propuesta educativa de Diego Thompson? En un contexto donde él se desarrolló, ¿no? Sobre todo en América del Sur. Vamos a ver el trabajo que hace en América del Sur acá, en Argentina, Chile, Perú, ¿no? Donde lleva su propuesta educativa nueva en un contexto donde las naciones recién se están se están liberando de la colonia española, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Sus apreciaciones, ¿ya? Del método que él empleó. Es muy, muy interesante, pastor. A ver, Incluso, Carlos. sí, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba su propuesta, pero él pues se dedicó a la enseñanza, ¿no? Justamente lo que el hermano seminario habló en la clase pasada, ¿no? De aquel hombre que fue invitado por San Martín, ¿no? Ahora sabemos que fue Diego Thompson, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Más que nada, por lo que él atravesó, ¿no? Como dice usted, ¿no? Fue justamente cuando recién los países sudamericanos estaban saliendo de la opresión, quizás del marginismo, de la esclavitud, ¿no? E implantar la palabra de Dios, ¿no? Y enseñar, más que nada, cuando se repartían las Biblias, ¿no? Y el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que él hacía, ¿no? Y eso es lo que yo puedo recalcar, ¿no? La importancia del el fervor, ¿no? Porque más que nada que era un trabajo misionero que él hacía, ¿no? De predicar y enseñar la palabra de Dios. Ajá. Ya, el método de Diego Thompson fue el método lancasteriano, ¿ya? Acuérdense ese nombre, ¿ya? Es que formaba, se podría decir, casi colegas, ¿no? O sea, formaba a los alumnos más preparados para que sigan la labor de enseñanza y así no haya escasez de profesores, de maestros quizás, ¿no? Maestros. Yo creo que fortalecía, como hacen ahora los colegios, ¿no? Los más capaces los forman, ¿no? Para la universidad. Acá los más capaces los formaba para seguir la obra educativa en la palabra, ¿no? Claro, el método de él era ayudar a las naciones que se habían independizado, ¿no? En un contexto todavía de falta de maestros, porque bueno, es un país que se está recién independizando, no hay maestros preparados, no hay economía para invertir en educación. Entonces hay dificultades, se dan cuenta, ¿no? Primero, falta de maestros. Segundo, no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo hago para sacar adelante la educación? Ahí viene un desafío. Entonces, su propuesta es, bueno, no hay estos recursos, entonces vamos a usar lo que tenemos, ¿no? Pero, ahora, pastor, sí, adelante. ¿Quién va a comentar? yo, pastor César. César, adelante. Sí, estaba con la mano en alto, sí. Lo que yo tenía que, bueno, él fue uno de los principales estudiantes de medicina, ¿no? Y que aparte de eso estudió una carrera teológica y aprendió tanto que Diego Thompson, tanto que, digamos que era también, o sea, era presbiteriano y comenzó a indagar, digamos, a preparar y llegó a estos países, tanto a nosotros, a nuestro país, que tanto que lo traduzco en quechua, o sea, traduzco la quechua, a través de la quechua llegó, yo tengo un cuaderno, un libro, pastor, de historia, que a través de los incas a la quechua llegaron a través, yo estaba leyendo mi cuaderno de libro, entonces enseñó también tanto la ciudad negra en latinoamericana, o sea, él preparó, o sea, capacitó y enseñó a estos países, pastor, digamos, ¿no? Y tanto fue el obstáculo, los sacerdotes, la católica, comenzaron a obstaculizarse y, digamos, a ver a Diego Thompson lo que él estaba haciendo en la obra de Dios. Y a través de eso, digamos, tanto que oró por este país latinoamericano, ¿no, pastor? Y así fue, pues, ¿no? Que él comenzó, digamos, a preparar y a conocer, digamos, y acompañamiento con Robert y William, tal persona, preparar un viaje misionero, digo, y a través de toda esta trayectoria, ¿no, pastor? Y ahí comenzó a implementar más la palabra de Dios a estos países, digamos, como nuestro país, ¿no?
Ujú. Sí. Lo que yo Eh, quería comentar, a ver, José. lo que yo quería comentar es la importancia del ejemplo, del testimonio, ¿no? Él quería estudiar medicina, pero al ver el actuar de los hermanos Aldán, creo que es, ¿no? Hermanos. Manos Entonces, Aldanas. ajá, fue lo que le inspiró y dejó de estudiar medicina y se dedicó a buscar más de Dios y el método que él usaba, sabemos pues que la economía de los países recién independizados por la guerra es desastrosa, ¿no? No tenían fondos, todo eso, y su método consistía en buscar o lesionar a los más hábiles, y ellos ayudaban, eran como maestros ayudantes, y ellos ayudaban a los menos que entendían, ¿no? Y también formó asociaciones de lectura. Eso era en las comunidades negras, ¿no? Las Ujú. menos las más explotadas. Entonces, su ejemplo de perseverancia, porque muchas veces sentirse solo y siempre atacado por la Iglesia Católica y más. Ahorita también me he sorprendido de que siempre hablan de la estabilidad, inestabilidad política, ¿no? O sea, no es nuevo esto lo que estamos pasando. Todo tiempo ha habido inestabilidad política, ¿no? Y de verdad que y vencer todos esos obstáculos ha sido un gran ejemplo para mí exclusivamente. Ajá. Y fíjese que acá hay algo que rescatar. Observe bien, ¿no? O sea, habían dificultades dentro del trabajo que él hacía, pero a pesar de eso, había forma de hacerlo, ¿no? No había presupuesto, pero había una forma de poder hacerlo, sin mucho presupuesto, ¿no? Había necesidades de maestro, pero había una forma como poder ayudarlo. Entonces, la idea es que a veces los obstáculos no deben ser barreras para poder continuar con nuestra labor que tenemos adelante, ¿no? En este caso de la parte educativa. Bueno, la historia es más larga, ¿no? Quizás usted puede leerla con detenimiento ahí en la página de Vite, hay más información. Pero, Pastor Luis, Sí. Pastor Luis, una consulta, pero lo que a mí me impactó más, o sea, esto ya viene, digamos, su padre, ¿no? Su padre fue director, dice, de la escuela y secretario de la iglesia presbiteriana, o sea, el hijo miró, se preparó de igual manera y parece que y fue un hombre de fe, ¿no? Diego Thompson. Y ahí comenzó Ajá. también su carrera, digamos, el amor de Dios y su preparatoria de él, ¿no? Así es. Así es. Y sobre todo nuestro campo, ¿no? Mirando el campo educativo, porque la clase tiene que ver con la educación cristiana, ¿no? Entonces, Diego Thompson creyó que la educación era necesaria para desarrollar un país, ¿no? Y eso fue asimilado por los países que recién se estaban independizando. En el caso de Argentina, Chile y también Perú, fue invitado para desarrollar su método lancasteriano, ¿no? Que fue un método que se desarrolló, aquí en Perú se desarrolló, incluso las órdenes católicas tuvieron que ceder sus instalaciones para que se desarrolle ese trabajo, ¿no? Muy buen trabajo. Ahora, fíjese, acá hay una situación que usted debe observar, ¿ya? En la parte educativa. Primero que él tuvo que tener una relación iglesia con sociedad, porque si se da cuenta, en su función misionera, ¿no? En su misión pedagógica, él estuvo relacionado con los aconteceres de la nación donde iba. O sea, él no estaba alejado de la sociedad y de los intereses de esa nación. Estaba involucrado en los problemas que en ese momento tenían cada una de las naciones que se habían independizado. Y uno de los problemas era la educación. Entonces fue un personaje que de alguna manera asoció su misión de llevar la palabra, el evangelio, ¿no? La educación cristiana, pero tomando la oportunidad de poder ayudar y contribuir con lo que él sabía para mejorar la situación de una nación. O sea, acá viene un enfoque importante, que la educación cristiana
debe ser presentada como un factor de cambio dentro de una sociedad y no como un concepto religioso. Porque lamentablemente en Latinoamérica la religión o la educación religiosa es como un tema aparte del desarrollo como nación. Pero la educación cristiana es un factor importante para que las naciones cambien. No es un curso de religión. Lo que nosotros enseñamos no es un curso de religión como se han enseñado durante tanto tiempo en las instituciones educativas, ¿no? Que es un curso de religión y no es una enseñanza integral que va a favorecer al desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, Diego Thompson tiene esa idea, ¿no? De asociar eso, de hacer de la educación un medio para poder desarrollar a una nación, ¿no? Lógicamente con principios civiles, principios cristianos, principios morales, ¿no? Es el tema de hoy también que vamos a estar tratando. Ahora, fíjese eso, ¿no? O sea, el papel educativo nuestro como iglesia no debe restringirse solamente a iglesia, o sea, no debe estar ahí encasillado a las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Sino también tiene que tener una visión más amplia, ¿no? Como lo vemos acá en el ejemplo de Diego Thompson, ¿no? Él aprovechó la oportunidad que se le daba dando para llevar su método lancasteriano y usó en ese momento el espacio para poder enseñar la Biblia como el libro rector, ¿no? Ahora, si se dieron cuenta ustedes, él tuvo que enfrentar algo, aparte de la coyuntura que había, la inestabilidad política que había, como menciona el hermano José. Él tuvo que enfrentar una problemática también bastante complicada en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, él había traducido la Biblia al quechua, como dicen, ¿no? Una labor bastante importante, necesaria para toda la comunidad quechohablante de ese tiempo, que eran bastantes, más que ahora, ¿no? Ahora, él tenía la Biblia en quechua, pero ¿qué faltaban? Faltaban maestros para que la puedan enseñar, y también faltaba que los que iban a aprender supieran leer y escribir. Había mucho analfabetismo. Entonces, ¿qué hago con una Biblia en su idioma cuando no tengo quien le enseñe y los que van a aprender no saben leer ni escribir? No hay de mucha utilidad, o sea, no es mucha utilidad. He avanzado con una parte, ya tengo el material, pero los que van a recibir no saben leer ni escribir. Entonces, se da cuenta que en ese proceso educativo hay muchas cosas que se deben ir atendiendo, con los cuales, en el caso de Diego Thompson, tuvo que empezar a trabajar ese asunto, ¿no? Entonces, cada propuesta educativa se tiene que plantear considerando todas esas dificultades que se pueden mostrar o aparecer en el camino, ¿no? Por ejemplo, en su trabajo final usted va a traer una propuesta educativa. Tiene que evaluar con qué dificultades de repente se va a enfrentar, ¿no? Ahí hay un ejemplo claro. Diego Thompson está tratando de llevar la educación cristiana al mundo quechua hablante, pero se encuentra con un problema. ¿Cuál es? Que no hay maestros y que las personas que son del idioma quechua no saben leer ni escribir. ¿Cómo soluciono eso, ¿no? Entonces, esa propuesta que usted desarrolle como final del curso tiene que evaluar todo eso, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra apreciación? No solamente, pastor, eso lo que acaba de decir, de que para Diego Thompson, pues, no era como que no tenía miedo de involucrarse al gobierno, ¿no? A donde iba. Al Estado, por ejemplo, de Chile también se involucró con el gobierno en cuanto a lo que era educación cristiana. Y lo mismo también hizo en Perú. Y lo mismo también quiso hacer en Cuba, ¿no? Donde pues se encontró con un problema pues de la acusación, ¿no? De que él estaba fomentando a la sublevación de los esclavos. Y de ahí escapa y luego vuelve, pues se mete nuevamente a México y de ahí otra vez retorna a Inglaterra. Nuevamente se queda ahí en una obra misionera y vuelve, ¿no? Y de eso podemos rescatar también, pastor, ¿no? De que nosotros también de la misma manera tenemos que tener ese mismo espíritu,
¿no? De querer educar, de querer colaborar, de querer involucrarnos incluso en todos los problemas políticos de repente, donde hay carencia, ¿no? ¿Qué es lo que adolece este Estado? Ajá. ¿No? El Mira. tema de educación, el tema de lo moral, el tema de tantos éticos, tantas cosas, ¿no? Por ese lado, ya que tenemos el ejemplo, ¿no? En la clase anterior hemos hablado bastante el tema de los Puritanos. exacto, de los hermanos, de los misioneros puritanos, ¿no? El ejemplo que hemos tenido con Estados Unidos, cómo ellos, teniendo la base bíblica, han podido sobresalir como país. Y lo mismo también de repente Thompson pudo de repente haber acotado para que la educación y también la economía o de repente algunos alcances de ese mismo país, porque Chile también tiene pues de repente un nivel un poquito más que Perú. Entonces, porque siempre ellos tienen un cierto nivel de educación un poquito más arriba que Perú. Entonces, por ese lado también tendríamos que ver y tener un ojo óptico dónde y cómo y de qué manera armaríamos una estrategia. Eso sería... Sí, efectivamente, hermana. Teniendo en cuenta lo que hizo Thompson. Ajá, interesante, ¿no? Cómo Diego Thompson influyó en el tiempo de la independencia, ¿no? Y cómo fue recibido, observe bien, ¿no? Cómo fue recibido por el presidente y aceptaron su propuesta educativa, ¿no? Una buena propuesta. Ahora, como yo le digo a la hermana, como decía nuestra hermana Aide, mire, hermanos, no sé si ustedes han observado algo en nuestro contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? En más de 100 años que tenemos como iglesia cristiana evangélica acá en el Perú, hablando de un entorno nacional, ¿no? Porque la primera iglesia nacional evangélica, la más antigua, es la iglesia IEP de Maranata, ¿no? La iglesia evangélica peruana que ya ha cumplido más de 100 años. Estoy hablando de una iglesia nacional, ¿no? La presencia, pues, evangélica ya es más atrás, ¿no? Las misiones y todo eso. Pero como iglesia nacional, formada, organizada, tenemos más de 100 años. Y hasta ahora no tenemos, dentro de toda la comunidad evangélica, una currícula educativa para formar en colegios de nivel inicial, primaria y secundaria. Fíjese. O sea, ¿hay colegios cristianos? Pastor, Sí, hay colegios. Escucho transferencia. A ver, hay un sonido ahí, creo que aprendí una licuadora, creo. Escucho como si fuera, están viendo dibujos animados. Ya, están licuando algo, creo. La licuadora hay que apagar, ¿eh? Porque está causando interferencia. Bueno, pastor, entonces, como le decía, hay colegios cristianos, sí hay, ¿no? Pero no hay una currícula que de alguna manera refleje nuestros principios como cristianos ni nuestra formación cristiana, evangélica, desde inicial, primaria y secundaria, ¿no? Digamos, una estandarización de nuestra enseñanza como tal. Como sí lo hay, ¿no? De alguna manera en la formación religiosa que el Estado incluye dentro de todas las colegios nacionales y colegios privados también que toman esa currícula, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno es de la confesión cristiana, se puede exonerar del colegio en la educación religiosa, ¿no? El padre, muchas veces yo como pastor he dado cartas donde los padres me han pedido para que puedan exonerar a sus hijos del curso de religión, ¿no? Del curso de religión. Pastor. Sí. Sí, no, lo que usted ha dicho tiene razón, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Perú, pues, estamos en un país, se le puede decir, se nos considera que es un desarrollado, ¿no? Pero más que nada por el tema de educación, por el tema también de la salud, ¿no? Pública, ¿no? Uh-huh. Que el Estado, pues, no ha priorizado, pues, el tema de la educación. Ya, está bien, pero ese es asunto del Estado. Pero nosotros como iglesia, ¿qué propuesta estamos presentando educativa, cristiana, para que el Estado la pueda considerar? ¿Hay alguna propuesta? Sí, pastor. A ver, Josué está pidiendo la palabra, ¿no? Sí, pastor. Justamente sí. Le estaba refiriendo porque, bueno, con mi padre
acá en Piura hay una propuesta que compite con colegios de alto nivel. Es una propuesta que ya tiene más de 30 años. Se le presentó al gobierno en algún momento, pero solamente se manifestó el interés del gobierno de mantenernos realmente en la ignorancia, porque es la misma metodología, es una metodología muy similar a la que se utiliza en Corea. Y obviamente reduce las brechas de educación que hay entre los niveles inicial, primario, secundario con el nivel universitario. El problema realmente no está en eso, sino está, bueno, por un lado en los intereses del gobierno y el otro lado también es un poco la visión, ¿no? No voy a nombrar nombres, pero hay muchos pastores que cuando toman un colegio lo ven más como algo lucrativo, que no está mal, pero se olvidan que el propósito del colegio, como lo mostró en el video de Diego Thompson, es evangelizar, cambiar vidas, tocar vidas, y a través de un tema no necesariamente evangélico, pero sí a través de la oportunidad para personas, para que puedan tener un buen nivel educativo, evangelizar, ministrar y transformar sus vidas. Entonces, cuando se entra en ese sentido, y solamente en el sentido lucrativo, se pierde la visión y el propósito, ¿no? Y hay colegios, bueno, acá en Piura hay colegios, y los colegios cristianos no tienen un buen nivel educativo. Y tampoco podemos decir que lo tengan tampoco a nivel espiritual. Entonces, ni una ni otra. En el colegio que se presentó aquí, que viene desarrollando la denominación en la que yo nací, que es la Iglesia Metodista, se llama el Colegio Susana Wesley, y tiene la metodología de Glenn Doman, que es un psiquiatra americano, que justamente hay libros ahora ya traducidos al castellano que dicen cómo incrementar la inteligencia de tu bebé. Y justamente la base de eso es el amor. O sea, él toma principios cristianos que no los conoce, pero son principios que están en la Biblia, son principios que se han venido desarrollando años atrás, y sí hay una currícula, pastor. Ah, mira, interesante. No, a ver, si puedes de repente compartirnos esa propuesta, sería interesante conocerla. Bueno, esa propuesta la hemos conversado, no se le he presentado, pero la hemos conversado con el pastor Aurelio, y justamente la visión es establecer una red de colegios con alto nivel educativo, y que obviamente eso atrae al alumnado, pero también con un equipo ministerial que pueda ministrar los corazones de los niños, adolescentes, jóvenes, y a partir de eso a los padres. Esa es una estrategia evangelizadora muy eficiente, porque obviamente si se trabaja con los padres, eso permite obviamente trabajar con familias. Entonces, al tener familias, tenemos iglesia. Entonces, se ha venido desarrollando por un buen tiempo. Yo le he trabajado como parte del ministerio en los años que llevo de pastor, y definitivamente el colegio ha tenido un muy buen reconocimiento con alumnos que han ingresado a universidades de acá de Piura directamente, ¿no? Por el alto rendimiento. Muy bien, si es posible compartir de repente la propuesta o la currícula que se ha planteado para conocerla, sería bueno, Josué, si nos puedes hacer ya, si es posible, ¿no? O también sí, podría ser como parte de tu trabajo final conocer esa propuesta. Ya, sería de mucha bendición. Ahora, como les mencionaba, ¿no? La educación cristiana necesariamente es un factor de cambio. Si nosotros creemos que Jesús, que el Señor Jesucristo, tiene el poder para generar cambio en la vida de las personas, y a través de la enseñanza cristiana se puede lograr eso, entonces, ¿por qué no lo hacemos público? ¿Por qué no lo hacemos, ¿cómo se llama? Lo hacemos conocer de una manera correcta, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? La educación cristiana como factor de cambio. Pastor, ¿me permite? Sí, Josué, nuevamente. Sí, pastor. Sí, adelante. Justamente aparte de la currícula pedagógica regular que se trabaja juntamente con el Estado, presentamos un primer boceto y un trabajo a partir de los cursos de persona y familia, y bueno, obviamente el curso de educación cristiana, pero uno de los puntos interesantes e importantes fue el tomar el curso de persona y familia desde un punto de vista cristiano.
temas como el tema del sexo, las relaciones, la amistad y otros temas de adolescente que son importantes para poderlos trabajar, y a partir de eso hemos presentado, bueno, se trabajó con el colegio el tiempo que yo estuve apoyando, justamente campamentos, tiempos de administración y discipulado a los niños y adolescentes del colegio. Obviamente el tema era que faltaban manos, ¿no? Pero definitivamente se han ido descubriendo muchas cosas preocupantes que hoy en día, el tema de violencia, el tema de abusos, el tema de muchas prácticas que la televisión y los medios y las familias están dando, y que el tema de esto antes sucedía entre adolescentes y jóvenes, ahora ya llegó incluso a niños pequeños, ¿no? Y es necesario que la iglesia tenga una respuesta a eso, ¿no? Así es. Y justamente las personas necesitan un cambio, una respuesta a esa situación. Así es, así es. Y eso demanda de nosotros como líderes, como miembros o como pastores, de acuerdo a la posición que hayamos asumido en la iglesia, podernos preparar para justamente responder, ¿no? Yo no lo manejo solamente desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista pastoral y ministerial, ¿no? Porque hay un tema psicológico, pero realmente el trasfondo es un tema espiritual. Así es, entonces, así creemos. Así es un punto de partida por el cual la necesidad de las personas viene, mejor dicho, las personas vienen por aquella necesidad, y finalmente se les lleva un encuentro personal y una administración y una restauración. Perfecto. ¿No? Lo cual les llega a un desarrollo cristiano, ¿no? Excelente, excelente la tarea que están haciendo allá. Y me hace recordar un poco, ¿no? Mire, su trabajo final tiene que estar orientado hacia ese objetivo, ¿ya? O sea, una propuesta educativa que pueda contribuir para desarrollar, para formar personas. Porque el mensaje cristiano, la educación cristiana forma personas y atiende necesidades. Cambia, transforma. Pastor, y eso es importante porque, por ejemplo, una señorita, ¿no? Que estaba estudiando psicología, ¿no? Quiso dar charlas a los jóvenes, ¿no? Y me acuerdo que había conversado con el pastor, ¿no? Para que pueda, en una escuela dominical que teníamos, más que nada con los adolescentes, hablar con los adolescentes, ¿no? Y como la niña era una niña que iba a la iglesia, entonces el pastor pues le dio carta abierta para que vaya, ¿no? Y justamente cuando estuvimos presentes para también saber qué iban a enseñar, ¿no? ¿Qué querían decir a los niños, ¿no? Y me sorprendió mucho porque ellos querían hablar a los adolescentes sobre el tema del sexo libre. Que pueden ellos a su adolescencia, 11, 12, 13 años, pueden tener sexo, pero cuidándose, ¿no? Ajá. Y tuvimos que decirles que ellos no pueden compartir esas cosas, ¿no? Porque está en contra de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Y bueno, entendieron, ¿no? Y bueno, no hablaron de ese tema, pero en los colegios también se está enseñando esto. E incluso creo que incluso reparten preservativos. Ya, sí, lógico. Sí. O sea, hay una problemática, por ejemplo, tomando el caso de Carlos, ¿no? Y que no es extraña para ustedes tampoco. En los colegios hay una problemática, que son las relaciones entre estudiantes y los embarazos no deseados, ¿no? De señoritas, adolescentes, que ya a partir de los 13, 14 años ya están empezando a tener contacto íntimo entre ellos, ¿no? Y los embarazos, pues, que a veces llegan a los 14, 15 años antes de acabar el colegio. Es una realidad. Eso no es extraño, ¿no? No es sorprendente ver que la tasa de embarazos en los colegios ha aumentado, ¿no? Adolescentes, los abortos también, ¿no? Entonces, hay una necesidad. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta educativa como iglesia? El Estado está haciendo algo. ¿Qué está haciendo el Estado? Lo que dice Carlos, está llevando programas vía el Ministerio de Salud para enseñarle a los adolescentes que tienen que cuidarse, ¿no? Les enseñan para qué sirve un condón, un preservativo. A las chicas les enseñan estos preservativos, estos métodos para evitar los embarazos, etc. ¿Qué cosas están haciendo? Están llevando un plan de prevención conforme sus principios, pues, ¿no? Pero nosotros como cristianos, ¿qué propuesta llevamos ante esa necesidad, a esa problemática? ¿Qué propuesta? Tenemos que llevar una propuesta, ¿no? Entonces, me hace acordar justo el tema que está tocando José, que también se elaboró aquí en Lima una propuesta, que lo estuvimos trabajando,
con el tema de la prevención de embarazos en los colegios. Y sí, tomamos la iniciativa del Ministerio de Salud a través de los programas de enseñanza en el uso de preservativos y de métodos anticonceptivos, para nosotros proponer un método también de prevención contra los embarazos, ¿no? Y mostramos, interesante ese proyecto, porque íbamos a los colegios por invitación de los colegios para poder llevar nuestra propuesta, ¿no? Enseñábamos que todos los métodos, ¿no?, tienen sus beneficios, pero tienen sus peligros, ¿no? Tanto el preservativo como los otros métodos anticonceptivos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Todos los peligros de las enfermedades venéreas y todas las cosas, ¿no? Problemas emocionales, todo lo que lleva una relación sexual fuera del matrimonio. Y les presentábamos el método más seguro, más seguro que un preservativo, más seguro que una pastilla, que una inyección, 100% seguro, ¿no? ¿Y cuál era nuestra propuesta? Es el método de la pureza sexual hasta el matrimonio, ¿no? Esa era nuestra propuesta y lo sustentábamos en principios cristianos, ¿no? La enseñanza de la creación de Dios, del sexo según el concepto bíblico, los beneficios de mantener su integridad sexual hasta el matrimonio, todo, ¿no? O sea, era una propuesta de educación cristiana para poder formar a los adolescentes y evitar que caigan en estos desórdenes y que a la vez todo esto lleva en desórdenes sociales después, ¿no? Porque jóvenes a temprana edad terminan frustrando de repente una carrera, un desarrollo, madres jóvenes que ya tienen que trabajar a temprana edad para sostener, bueno, todo un caos también social lleva a todo esto, ¿no? Pero ahí está, ¿ya? Entonces, hermanos, por ahí más o menos vayan enfocando su propuesta, tomando las necesidades también de cada lugar, ¿no? Bien, vamos a... Entonces, interesante el tema de Diego Thompson. Y después del descanso vamos a ver también el trabajo que se hizo acá en Perú de un misionero escocés también, que trabajó mucho en la parte educativa acá en Lima, ¿ya? Me estoy refiriendo a Juan Mackay. Juan Mackay, sí, que es también un referente ya dentro de la misión evangélica, de cómo él pensaba, ¿no?, que a través de la educación, pero una educación de nivel, pues, ¿no? No una educación no así como así. Una Basado en educación, la integridad. Profesor de San Marcos. profesor pero fundador del Colegio San Andrés. Fundador del Colegio San Andrés, que en su tiempo fue el mejor colegio de Lima, donde los de la aristocracia limeña llevaban ahí a estudiar a sus hijos. Era el mejor colegio en ese momento, de nivel, ¿no? Y que estaba regulado por principios cristianos, formativos, y que de ese colegio han salido muchas buenas cosechas, ¿no?, que han luego sido, pues, personajes importantes, influyentes dentro del acontecer nacional, político, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar un poco también del trabajo que hizo Juan Mackay, ¿no? Okay. Permítanme presentar, antes de ir al descanso, ¿no?, vamos a presentar el tema de hoy, ¿ya? Sobre la educación cristiana como factor de cambio, ¿ya? No sé si se observa. A ver, ¿hay respuesta? ¿Se observa en la pantalla? Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Listo. De rato en rato me tienen que dar señales de vida, porque como cuando comparto, no los veo. Entonces, no sé si estoy solo, si ya llegó el arrebatamiento, si está en espíritu nomás, si está en visiones, no sé. De rato en rato me tienen que dar señales de vida. Amén, me tiene que decir, ¿eh? Amén. Ya. Bien, el tema que vamos a estar trabajando ahora es la educación cristiana como agente de cambio. Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, dentro del trabajo misionero del apóstol Pablo,
cuando llega a Tesalónica, ¿no? Y ya el Evangelio del Señor, mediante el trabajo del apóstol Pablo, había abarcado gran parte del Asia Menor. Y cuando ellos llegaron a Tesalónica, ¿no? Hay una frase que mencionaron acerca de los cristianos que estaban llegando a Tesalónica. Y dice ahí, parte del texto del verso 6, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces quiere decir que el trabajo del apóstol Pablo en la difusión del evangelio, tomando el evangelio como parte de la educación cristiana, estaba siendo un agente de cambio en el mundo de ese entonces. El trabajo educativo, cristiano, formativo, a través del evangelio del apóstol Pablo, el evangelio del Señor, estaba impactando ciudades y estaba generando cambio en esas ciudades, ¿no? Transformación. Estaba generando un proceso nuevo. Por eso decimos que la educación cristiana como un agente de cambio, ¿ya? Tomando la labor que se menciona en Hechos, ¿no? Entonces, si la educación cristiana es un agente de cambio, y creemos que es así, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a poder llevar a cabo, ¿no? A ver, primero, hemos visto que nuestro contexto educacional, ¿no? O formativo, muchas veces siguen siendo métodos tradicionales. Métodos tradicionales como cuáles, ¿no? Como la memorización y la repetición, ¿no? No sé, los que son contemporáneos conmigo, yo soy de yo nací en el año 69, ¿no? Mi educación fue en los años 70 y 80, ¿no? Yo soy de esa generación, ¿no? Primaria en los años 70 y secundaria en los años 80, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que mis maestros insistían mucho en la parte de la memorización y la repetición, ¿no? Donde uno tenía que memorizar conceptos, no pensarlos, sino memorizarlos, ¿no? No comprenderlos, sino simplemente repetirlos. Y la esencia del conocimiento como que no se asimilaba, ¿no? Sino simplemente era una repetición de lo que uno había memorizado, ¿no? Y la evaluación, por ejemplo, en muchas universidades, ¿no? La enseñanza consistía, ¿no? En dar conferencias, exámenes y poco o nada de investigación, ¿no? Entonces, nuestro contexto educativo, aquí, por lo menos, sin irnos afuera, acá nomás en Perú, durante las décadas de formación, han sido siempre las tradicionales, ¿no? Y de alguna manera hemos visto que los resultados los estamos viendo, ¿no? No hay muchos elementos de cambio en nuestra nación, ¿no? Entonces, hay una situación en el contexto educativo, ¿no? Hay un contexto tradicional que ya hemos visto que no da buenos, no es lo ideal, ¿no? Para una buena educación, ¿no? Entonces, se necesita cambiar, se necesita innovar, ¿no? Se necesita abrirse, ¿no? Escuchar nuevas propuestas que tengan resultados, ¿no? Por ejemplo, el hermano Josué estaba comentando de propuestas educativas que vienen ya desarrolladas con buenos resultados y implantadas en otros lugares, ¿no? ¿Por qué no escuchar, no? ¿Por qué no escuchar, ver esas propuestas que traen resultados, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Interesante. Voy a hacer un alto acá, ¿no? Antes de que se me vaya la idea. Voy a hacer un alto antes de que se me vaya la idea. Y voy a preguntarles algo a ustedes, ¿ya? A ver. Cuando, por ejemplo, ¿no? Una persona en el colegio
sea de inicial, primaria, de repente secundaria también, no cumple una labor o no cumple una tarea, ¿no?, dentro de sus obligaciones como estudiante, por lo general se le da una sanción, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no?, yo les dejo una tarea, una lectura. Hermano Leoncio, ¿cumplió la tarea? No, pastor, no pude, tuve mucho trabajo. Hermano Leoncio, tienes tu sanción por no cumplir tu tarea, ¿no? ¿Qué sanción, pastor? Bueno, ahora tienes que escribirme en una hoja 100 veces. Debo cumplir mi tarea, debo cumplir mi tarea, debo cumplir. Haces tus planas porque no has cumplido tu tarea, ¿no? Y le damos una sanción. En otros casos, cuando, por ejemplo, alguien no cumple una responsabilidad que se le da, se le castiga, ¿no? Y le dice, ahora como castigo te vas a poner a limpiar la casa. Te vas a poner a lavar los platos. Entonces vemos que la limpieza, ¿no?, es un castigo. Interesante, ¿no? Cuando uno no hace algo, bueno, tú hiciste algo, entonces te voy a castigar. Hoy día vas a lavar todos los platos, vas a limpiar la casa, ¿no? Y lo toman como un castigo la limpieza, ¿no? Vas a cocinar, ¿no? O, ¿no? Ahora, fíjate que en Japón, estaba viendo, en Japón, la limpieza no es un castigo, sino es una parte formativa desde niños. El orden y la limpieza. Entonces, para el niño, en inicial, secundaria y primaria, universidad y en profesión también, la limpieza para ellos no la realiza una persona de limpieza, sino la realizan ellos mismos. Y no es común, no es extraño ver a un gerente de una empresa en Japón en la mañana tomando su escoba y barriendo su oficina y limpiando su baño. No es extraño. ¿Por qué? Porque para ellos una parte formativa en su persona es enseñarles limpieza y orden. Entonces, se dan cuenta que los conceptos son distintos, ¿no? Para un sector puede que la limpieza sea algo de castigo y que la debe desarrollar personas que de repente no han tenido oportunidad de estudiar y de desarrollar una profesión, etcétera, etcétera. Y no es para ellos. Cuando la limpieza y el orden es parte de una formación integral como persona. Ahora, les pregunto, ¿eso también es bíblico o no es bíblico? Ser limpios y ordenados, ¿es bíblico o no es bíblico? Bíblico. Pastor, pero según dice, los hebreos enseñaban a sus hijos, tanto bíblicamente y también la educación y limpieza. Claro, lógico. O sea, la limpieza y el orden es una enseñanza bíblica. Es parte de la educación cristiana. Pero que lamentablemente muchas veces no se toma como parte formativa, ¿no?, sino lo usan como castigo, ¿no? Yo me acuerdo que en los campamentos, cuando hacíamos de jóvenes, ¿no? No sé si usted hay un campamento de jóvenes, yo sí he ido desde que no tengo uso de razón. Cuando era joven no me perdía ningún campamento, ¿no? Todo me iba a todos los campamentos, a todos lados. Entonces, cuando alguien llegaba tarde, digamos, no llegaba tarde a la lista, a la fila para almorzar, ¿no? Entonces, ya los últimos 10 que llegan, castigados. ¿Cuál es el castigo? Lavar todos los platos, ¿no? Entonces, lavar los platos era un castigo, pues, y nadie quería ser castigado, pues, ¿no? Entonces, nadie quería lavar los platos, pues que lo lave otro, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que esas cosas contribuyen a nosotros para la formación, para la disciplina, para el orden, para la humildad, entonces ya cambia nuestro concepto, ¿no? Y entonces cuando en las escuelas, en las iglesias, en la escuela dominical le enseño a un niño a ser limpio y ordenado, entonces estoy formando en él un principio de vida, de conducta, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces la idea es cambiar los métodos tradicionales que se han venido usando durante años
y que nuestro sistema educativo, digamos, no ha tenido muchos buenos resultados, cambiarlo, pues, ¿no? Ir desarrollando propuestas, cambios de estructura para mejorar nuestra educación, ¿no? En este caso, dirigido específicamente a nuestra labor como cristianos, ¿no? En la educación cristiana. Bien, voy a continuar, ¿eh? Y luego vamos a conversar un poco sobre el trabajo. Acá hay varios, yo conozco varios acá que trabajan en la escuela dominical, ¿no? Por ejemplo, Carlos trabaja en la escuela dominical. William también creo que trabaja en la escuela dominical, si no me equivoco, ¿no? William Cabello, ¿no? César Chávez también conoce el trabajo de la escuela dominical. Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? De los jóvenes también, de los adultos, de la Academia Bíblica, vamos a hablar un poco de eso. Voy a continuar un poco con la presentación para no cortar la idea. Ya, entonces el contexto educacional en el cual nos desarrollamos son métodos ya tradicionales, ¿no? Que debemos revisar y ver en qué momento si es adecuado continuar o no continuar, ¿no? Para mejorar. Avanzo uno más. La Iglesia de Cristo es el medio que Dios usa para efectuar cambios en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros creemos, ¿no?, que el mensaje de Cristo es el mensaje que va a cambiar la estructura social de una nación, ¿no? Por ejemplo, a los problemas sociales en el mundo. ¿Dónde está la respuesta para el cambio de los problemas sociales en el mundo? La respuesta está en el mensaje de Cristo, ¿no? En el mensaje de Cristo. Entonces, como creyentes, sabemos que a través del trabajo de la iglesia, Dios usa ese trabajo para efectuar cambios en el mundo. Creemos así, ¿no? O creo que nadie está en contra de esto, ¿no? Sin excepción, todos los que están presentes en la sala ahora coinciden conmigo, ¿no? Y con esta expresión. La iglesia, Dios usa la iglesia para efectuar cambios en el mundo. Ahí está el ejemplo en el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero han venido hasta nosotros, ¿no? La educación siempre es un agente de cambio. Siempre. Siempre funciona de esa manera, ¿no? La educación es un instrumento para que produzca cambio en las personas, ¿no? Y la última dice, la educación cristiana puede ser usada por Dios y su iglesia para fomentar algunos cambios necesarios en la sociedad y en la población en general, como también dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, definitivamente, la educación cristiana debe necesariamente producir cambios dentro de la sociedad y también dentro de la comunidad cristiana. Debe haber cambios. Una educación cristiana que no produce cambios, que no es un agente de cambio, entonces habría que revisar qué es lo que está pasando para que eso no produzca cambios ni en la sociedad ni dentro de la comunidad cristiana donde se desarrolla. Definitivamente, hermanos, este es un principio regulador. Toda educación que se brinda en la iglesia, toda educación cristiana que se brinda en la iglesia, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea matrimonio, sea adulto, anciano, debe producir en él cambio. Debe haber un cambio. Si eso no ocurre, algo está fallando en esa metodología. Puede ser la metodología, puede ser la estructura, puede ser la organización, puede ser el maestro. Algo está fallando, pero es un principio que la educación cristiana debe producir cambios. Definitivamente, ese es un absoluto, es una verdad.
¿ya? Es como que yo le dijera, ¿no? Un absoluto. Podría ser, por ejemplo, a ver, un absoluto. Es que sí o sí, por ejemplo, si uno, a ver, ahorita no se me viene un ejemplo de una acción en absoluto. Un absoluto es algo que ocurre sí o sí, ¿no? No hay posibilidad de que ocurra lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo mezclo, digamos, ¿no? Si yo mezclo agua, azúcar y limón, ¿qué sale? Limonada. ¿Va a salir naranjada? No va a salir naranjada. Emoliente, tampoco. Café, tampoco. Sí o sí me debe producir una limonada, porque agua, limón y azúcar se remueve limonada. Siempre debe ocurrir eso, no debe ocurrir lo contrario, ¿no? Ni otra cosa. Debe producir siempre el mismo resultado. La educación cristiana siempre debe producir cambio. Debe ser agente de cambio. Si no está pasando eso, algo debemos revisar. La iglesia cristiana es un agente de cambio en el mundo. Definitivamente, mi amado hermano. La iglesia de Cristo, ¿en dónde está? ¿En el cielo o está en el mundo? Está en el mundo. Ahí se desarrolla, ahí Cristo la dejó, en el mundo. ¿Y qué dijo Cristo de la iglesia en el mundo? La iglesia en el mundo tiene que ser luz. Hablando que tiene que iluminar, guiar. ¿Y qué tiene que ser? Sal. ¿En qué sentido debe ser sal? Evitar que el mundo se descomponga, se corrompa. La iglesia evangélica debe proyectarse en el mundo secular expresando sus opiniones. Como le dije, hay un problema, ¿no? Hay un problema donde la idea de lo eclesial con lo secular se empezó a manejar así, ¿no? Entonces, lo que pasa en el mundo está, y lo que pasa en la iglesia está, ¿no? La iglesia evangélica debe proyectarse también para que pueda atender los problemas del mundo. Y debe involucrarse en los problemas que hay en cada sociedad, buscando y enseñando soluciones a las miserias que existen en la sociedad. Por ejemplo, acá voy a hacer otro alto, ¿ya? Otro alto. A debatir. Estas son cuestiones ya que estamos viviendo, hermanos. No son cuestiones teóricas de la historia, son cuestiones que ahora está pasando, ¿no? ¿Qué problemas hay en el mundo? Mirando su contexto actual. En el lugar donde usted se desarrolla, en la comunidad donde usted se desarrolla, en la ciudad donde usted se desarrolla, ¿qué problemas usted ve que hay en el mundo? A ver, dígame un problema que hay en el mundo. El problema dentro de la sociedad, pastor, está la drogadicción dentro de los jóvenes. Ya, un problema social. Problemas los vicios. Dentro de los jóvenes, adultos también, ¿no? Vicios de todo tipo. Alcohol, drogas, fármacos, sustancias, etcétera, ¿no? Problemas de adicción. Perfecto. Ese es un problema social. Otro problema. Otro problema que hay aquí por Ventanilla, Pachacute, que es que los papás de los niños trabajan los dos y los niños prácticamente crecen a la deriva en la calle, sin que nadie los supervise, ¿no? Y de ahí ya pues comienza todo lo que la drogadicción, todos los vicios. Ajá. Este es un problema familiar, ¿no? La estructura familiar está desordenada. Hogares disfuncionales. No hay atención a los niños, digamos. Sí, Carlos, ¿cuál es otro? Hogares disfuncionales, ¿no? Solamente viven con el papá o con la mamá. Ya, hogares disfuncionales, ¿no? Donde está papá nomás, o está mamá nomás, o de repente no hay ninguno de los dos, está la abuelita, el hermano mayor, el tío, bueno. Hogares disfuncionales, hogares que no coordinan bien, problemas dentro del hogar, etcétera, etcétera. Problema
hogar. Otro problema. Pastor, pero en realidad, pastor, son varias características y problemas, ¿no? Por ejemplo, hay pobreza, hay conflictos, hay corrupción, digamos, ¿no? Hay violencia genérica también, hay racismo. O sea, hay muchas clases de problemas, digamos, tanto en la familia, pastor, porque la penetración está en la familia y si los padres no actúan, digamos, como enseñanza, ¿cómo crecen los hijos? Y ahí comienza la drogadicción, el alcoholismo, el sexo, y muchas cosas más. Hay mucho problema, pero ¿cuál es el que, digamos, en la localidad donde uno se desarrolla, está viendo que hay más, ¿no? Hay muchos problemas, sí, pero ¿cuál es el que más hay, no? Por ejemplo, en los noticieros, tenemos que comprar cuadros. En los noticieros salen los problemas. El canal 9 es policial siempre, ¿no? ¿Qué saca? La corrupción. Salen los robos, la delincuencia, los vecinos están cansados, las motos les quitan los celulares, los cogotean, le arranchan, o sea, hay bastante delincuencia callejera, ¿no? Violencia callejera, etcétera, etcétera. Hay problemas, ¿no? ¿Qué otro problema usted ve? Uno de los, pastor, que me gustaría, ya que se está tocando este punto de la miseria, hay un concepto que tiene la persona que no conoce a Dios. Piensa que al volverse cristiano se va a volver pobre, o sea, se va a volver conformista. O sea, ese es un tema que nosotros tendríamos que cambiar buscando los métodos, ¿no? De que el evangelio no es así, es todo lo contrario. La Biblia dice que debemos de trabajar e imitar, ¿no? Tomando todos los pasajes ¿cómo se llama? Del rey Nabucodonosor en Proverbios, donde nos dicen pues que tenemos que trabajar. Imita a la hormiga, no seas perezoso, levántate temprano, ¿no? No duermas, no hasta que salga el sol. O sea, son cosas que debemos nosotros de poner esos pasajes, ¿no? Para que estas personas que no conocen a Cristo, pues, tengan otro concepto de lo que es el evangelio, ¿no? De lo que es la vida cristiana. Ya, hermana Aide, yo le pregunto, ese concepto que de repente las personas que no son cristianas están mirando, ¿quién se los enseña? Los debemos de enseñar nosotros, que pasar a través de... Sí, pero ellas han creado un concepto equivocado, ¿no? Como usted dice, han creado un concepto equivocado de que un cristiano es pobre, ¿no? No va a progresar, etc. Pero, ¿quién les enseñó ese concepto a esos que piensan así? El mismo cristiano. Los mismos cristianos. Claro, los padres también. ¿No? Los mismos cristianos les han enseñado con su ejemplo de repente, o su mala formación que tuvieron, ¿no? El problema no es tanto el que piensa así, sino el que transmite ese concepto. Entonces, como acá estamos mirando, ¿no? La iglesia, el mensaje, la educación cristiana como tal, tiene que ser un agente de cambio en la sociedad. O sea, debe traer propuestas para poder fomentar el cambio dentro de una sociedad con sus múltiples problemas. No podemos de repente atender todos, pero debemos trabajar en atender algo de esos problemas que hay dentro de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, debemos hacer eso? Porque la iglesia de Cristo ha sido puesta para eso, para formar cambio dentro de una sociedad. Lo que estamos viendo en el trabajo del apóstol Pablo, ¿no? Digamos, William está mostrando un problema que él está notando en la comunidad donde él vive, en Ventanilla. Los niños están desamparados porque los padres salen a trabajar y los descuidan y pueden caer en diferentes situaciones peligrosas, como son los vicios, etcétera, etcétera, ¿no? La iglesia, ¿qué hace frente a esa problemática? ¿Qué propuesta da para atender ese problema y ser un factor de cambio? Debe crear algún sistema para poder alcanzar a esa población, niños, etcétera, donde puedan contribuir en formarlos, en educarlos con principios cristianos, para prevenir que en un futuro puedan caer en situaciones lamentables, ¿no? Ahí hay una alternativa, un trabajo que la iglesia tiene que hacer a través de la educación.
porque creemos que la educación es un agente de cambio. Como iglesia, nosotros planteamos, ¿no? Con el pastor misionero David. Así es, algo. Hemos planteado, vimos esa problemática, ¿no? Porque también... Efectivamente, ¿no? Por el abandono mismo también hay muchas violaciones. Así es. Con la misma familia. Y planteamos por eso que nosotros hace 3 años abrimos un colegio. Pero la pandemia no nos dejó un año, ¿no? Bueno, pero ahí está el proyecto. Ahí está el proyecto. Ahí está. ¿Podrán atender a todo Ventanilla? No, pero no por lo menos atenderán a una zona. Ya están contribuyendo. La iglesia está generando la educación como un agente de cambio, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, eso, como iglesia, debemos estar involucrados en las situaciones del mundo. No debemos ser ajenos a esas necesidades tampoco. Pastor, pero, por ejemplo, los proyectos, como dices, son bonitos todos, ¿no? Son buenos proyectos, pero yo creo que primeramente deberíamos empezar en la iglesia, ¿no? Ahorita llegamos a la iglesia, Sí, antes de avanzar a la iglesia. Entonces me extengo. Sí, ahorita vamos a tocar el tema de la iglesia. Ok, me extengo entonces. Por ejemplo, yo les doy una historia que se hizo en Vía María del Triunfo. Allí, en el tiempo donde se hizo esta propuesta educativa cristiana, habían problemas entre las bandas, que era muy común en ese tiempo, esas bandas de la U, de la Alianza, del Cristal, que se enfrentaban ya más que hinchas, eran bandas, pues, ¿no? Porque peleaban entre ellos, ¿no? Y causaban destrozos, pintaban las paredes, es un desorden terrible, un problema dentro de esa zona de Villa María que se habían asentado ahí esos grupos, ¿no? Y el problema mayor era que entre ellos peleaban y pintaban las paredes de las casas, ¿no? Todo ensuciaban, manchaban, todo un problema era en esa comunidad de Villa María del Triunfo, un sector, ¿no? De Villa María del Triunfo. Entonces, se trabajó con los colegios porque muchos de estos chicos pertenecían a los colegios de alrededor. Se trabajó con los colegios y se planteó una propuesta para educar a estos chicos, para evitar que sigan entre ellos peleándose y sigan usando las paredes como lugares para pintar, ¿no? ¿Y sabe lo que hicieron? Tomaron las fachadas de los colegios, de como 3, 4 colegios, creo, las fachadas que son grandes, de colegios nacionales ahí, y les asignaron a cada uno un espacio para que hagan sus dibujos ahí, en esas fachadas, con diferentes temáticas, como por ejemplo, temas relacionados a la solidaridad, a la confianza, o sea, le pusieron temas que tengan que ver con formación como persona, ¿no? A la integridad, a la solidaridad, al patriotismo, ¿no? Etcétera, etcétera, varios temas. Entonces ellos se juntaban y empezaban, y la mejor representación iba a tener un premio, ¿no? Y fíjese eso que ayudó porque en ese desarrollo estos chicos llevaban clases de arte. Como tanto les gustaba pintar por acá, por allá, se creó en los colegios talleres para enseñarles a desarrollar el arte de la pintura a través de grafito, a través de témperas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de estos principios se le fue inculcando, ¿no? El respeto a la propiedad ajena, el arte influye en eso, a ser solidario uno con otro, a tener integridad, a ser de ayuda, no de estorbo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lograron frenar esos conflictos que habían ahí, mire, a través de esta propuesta que se hizo en los colegios, y los paredes en los colegios, no sé si hasta ahora será, pero estoy hablando de la década de los años 2000, cuando fuimos ahí a Villa María, bonitas las fachadas, con dibujos realmente impresionantes, ¿no? Y se les premiaba a cada uno de ellos, se les daba, y al final terminaron en buenas relaciones, y se desintegró el asunto de las bandas, de las fachadas pintadas, estas cosas. ¿A través de qué? De la educación en principios cristianos. La educación cristiana
es un agente de cambio, definitivamente. Y la iglesia no puede estar ajena a lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Tiene que ser un agente de cambio con la propuesta educativa. ¿Se da cuenta? Porque de alguna manera usted es educador, hermano. Es educador. Si ya está en una aula, está compartiendo, está transmitiendo el mensaje del Señor, ya está educando a la iglesia, ya está formando a la iglesia, ¿no? Muy bien, continúo entonces para avanzar un poco más. Pastor. Sí. Es muy interesante, pastor, digamos, preparar y enseñar a los hermanos de la iglesia, pastor, de verdad. Por ejemplo, en mi caso, yo como diácono estoy enseñando vida abundante y parte de Éxodo, los viernes, y yo estoy capacitando a los hermanos para que a través a la madurez de ellos, cuando van creciendo, ustedes sean responsables el servicio, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, que debemos hacer en la obra del Señor. Y es por eso que ahí viene la madurez de la persona, o sea, del hermano, tanto de que está entrando el nuevo, y además hablamos también del antiguo, porque hay veces, hay hermanos que están antiguos en la iglesia, pero finalmente solamente escuchan la palabra de Dios, pero no tienen el estudio bíblico. ¿Se dan cuenta? Sí, así es. Muy bien. A ver, avanzamos un poquito. Entonces, la iglesia debe involucrarse en los problemas del mundo, ¿no? Buscando y enseñando soluciones a toda la problemática, las miserias que existen en la sociedad, ¿no? Bien. Acá hay una afirmación que creo que todos compartimos, ¿ah? Fíjese, dice, los evangélicos suelen decir, ¿qué solemos decir? Que Cristo es la única esperanza. ¿Qué necesita el mundo? Cristo. Pues tienen que enseñárselo al mundo y tienen que demostrarse como Cristo. Y tienen que demostrarse cómo Cristo soluciona problemas. ¿No? ¿Afirmamos esto? Sí. Afirmamos, ¿no? Decimos a la iglesia, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que el mundo necesita? Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar al mundo? Cristo. Pero el mundo no conoce esa verdad muchas veces, porque está metida en la iglesia nomás, ¿no? Ahora viene el tema de la iglesia, ¿no? En la iglesia nomás estamos ahí, pero afuera también debe ser un agente de cambio. El apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo como misionero, ¿a dónde se iba el apóstol Pablo? Ahí, a las necesidades del mundo, ¿no? Y ahí producía cambios. Tanto es así que el mundo de ese entonces, el mundo conocido de ese entonces, fue impactado por este mensaje transformador, ¿no? Agente de cambio. Muy bien, vamos a tomar un descanso, luego vamos a ver el tema de la educación cristiana en la iglesia, ¿no? Como tal. Y luego vamos a compartir un poco del trabajo de Juan Macay dentro de la ciudad de Lima. Tomamos un descansito, son 8:35.